ausencia, los surcos áridos de mi dolor, desiertos sin vida en los que yace mi corazón, mi cuerpo bañado en las lágrimas de mi niñez, siempre atrapado en el silencio de la... Muy buenos días, queridos oyentes de la Radio María. Bienvenidos a Conversión y Santidad de la mano de Benedicto XVI. Estamos aferrados por el amor de Dios en los brazos amorosos de nuestra Madre Santísima. El tema de hoy lo he titulado Sal de tu tierra. Justamente en estos momentos la Iglesia nos ofrece a Abraham como el padre de nuestra fe, y como esta figura que realmente en quien podemos encontrar el ejemplo de cómo es que Dios va, digamos, realizando este camino de la fe, este llamado de la fe. Leíamos en Génesis 12:1 este llamado, ¿no? De Dios: sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré. Entonces, fíjense cómo siempre hay, o sea, el llamado de la fe es siempre un éxodo. Eh, el hombre viejo anda siempre construyendo pirámides, en trabajos forzados, como en Egipto, ¿no? Construyendo pirámides para que con la altura de esas pirámides resucite el muerto que está allá adentro, ¿no? Con esas pirámides nos sintamos por fin suficientes, seguros, ¿verdad? Con esa cantidad de ídolos que constantemente seguimos. Y Dios pide: hey, sal de tu tierra, sal de tu patria. No puedo ser hija de mis padres terrenos con todo lo que les aprendí a ellos de qué es lo que me hace valiosa, de qué es lo que me hace tener seguridad en este mundo, y al mismo tiempo ser hija de Dios. Tengo que salir de ese aferramiento a mi hombre viejo e ir a la tierra que me mostraré, que es esa tierra de la santidad, que es esa tierra de la comunión con Dios. Y pensaba yo, y aquí me permito unas disculpas porque no lo he leído en el Papa Benedicto, pero fíjense cómo él sí nos dice: Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Y fíjense este Dios, este Jesucristo, al quien el Padre le dice: sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré. Entonces vemos que Jesús también viene a nuestro encuentro. Es el Emmanuel, el Dios con nosotros, que salió de su tierra y de su patria y de la casa de su padre. Estaba muy tranquilamente allá, al lado del Padre y del Espíritu Santo, siendo simplemente Dios. Y, y hay esa salida de su tierra, ¿verdad? A esa tierra que le mostraré, y viene y se encarna, ¿verdad? Que es una tierra totalmente distinta a en la que él estaba. Deja la seguridad de la comunión trinitaria, y viene a esta tierra que el Padre le muestra, que es la tierra de nuestra naturaleza caída, que es la tierra donde se experimenta toda clase de dolor y de sufrimiento hasta la muerte. Y Jesús también entonces tiene este éxodo. Entonces es muy bello, ¿no? Porque a nosotros se nos pide que dejemos de ser simplemente humanos para recibir la comunión divina, para reconciliarnos con el Padre, para recuperar la confianza con la que habían sido creados, inmaculados Adán y Eva.
esa confianza en Dios que libera de toda neurosis, ¿cierto? Y Jesús viene entonces a nuestro encuentro, deja a su Padre y va a la tierra de nuestra naturaleza, como les decía, de nuestra naturaleza caída que experimenta la separación de Dios, la soledad, la traición, el dolor, y se convierte realmente en ese Emanuel. Entonces, qué lindo ver este éxodo, porque Abraham es, digamos, el patriarca, es el padre de la fe, pero también es imagen del Hijo de Dios, ¿no? Que se convierte en Hijo de Dios y que se entrega plenamente a Dios y a su promesa, como vamos a ver más adelante en esta audiencia general del Papa Benedicto XVI, que él tituló Creo en Dios y que la dio el miércoles 23 de enero del 2013. Aquí nos habla justamente de Abraham y nos dice que el Catecismo de la Iglesia Católica define la fe de esta manera. Dice, la fe es un acto personal, la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Poder decir que creo en Dios es, por lo tanto, a la vez un don, porque Dios se revela, es decir, Cristo tiene este éxodo y se hace este Dios con nosotros y viene a nuestro encuentro. Entonces es a la vez este don de este Dios. Es que yo de verdad que decía, imagínate uno ser Dios omnipotente y hacerse hombre concebido en el vientre de una mujer, ¿no? ¿Cómo salió Dios de su tierra? Salió de su patria, salió de su padre, es decir, viene a experimentar algo totalmente contrario a su naturaleza omnipotente, a su naturaleza omnipresente, y se mete en el mundo, en el tiempo, en el espacio, y se limita. Y a nosotros se nos pide que nos deslimitemos, es decir, que nos desencerremos para que Dios quepa dentro de nosotros. Entonces es como algo tan bonito, eh, y por eso es tan importante alimentar la fe, porque la fe es la respuesta al Dios que se revela. Entonces yo tengo que querer ver quién es este Dios que se revela, este Dios que tiene ese éxodo, que es tan loco que se hace limitado dentro del vientre de una mujer. ¡Qué locura! O sea, a qué ser humano le gusta estar limitado? No, pues con el pecado original nos encanta no sentirnos impotentes y querer forzar la realidad y a la gente y a nosotros y siempre controlarlo todo y controlar qué va a pasar mañana y controlar cómo que fue ayer y entonces que tengo que aprender y que tengo que poner en práctica, que no, en ese control constante de la falta de aceptación de nuestro límite. Y en cambio Dios, que es omnipotente, sale de su tierra y se hace limitado y y me dice, sígueme, sígueme, sal de tu tierra en el sentido, sal de tu prisión de autosuficiencia, de independencia y sígueme, sígueme que yo no tengo miedo de vivir el límite, la dependencia y la absoluta confianza que se requiere, ¿verdad? A mí me gusta mucho que aquí lo define el Papa, nos dice am, que la fe nos hace peregrinos, introducidos en el mundo y la historia, pero en camino hacia la patria.
celestial. Y también nos hablaba San Pablo de Abraham diciendo esto. Dice en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, dice así. Los ojos de la fe son capaces de ver lo invisible y el corazón del creyente puede esperar más allá de toda esperanza, precisamente como Abraham, ¿verdad? Que creyó contra toda esperanza. Y nos dice el autor, el San Pablo, ¿no? Nos dice, ay, se me está yendo aquí lo que les quiero decir. Me vuelvo otra vez al Génesis. Creyó contra toda esperanza. ¿Cierto? Porque fíjense lo que dice el Papa. Dios le dice a Abraham, haré de ti una gran nación, te bendeciré, haré famoso tu nombre, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12, 2, 3. La bendición en la Sagrada Escritura está relacionada principalmente con el don de la vida que viene de Dios y se manifiesta ante todo en la fecundidad, en una vida que se multiplica pasando de generación en generación. Fíjense que con el bautismo y los sacramentos se nos da esta bendición y se nos promete, ¿verdad? Serás madre, serás padre de muchas personas, es decir, la maternidad espiritual. Cada vez que nosotros recibimos los sacramentos, hay muchas personas vinculadas con nosotros que reciben gracia, ¿verdad? La fe siempre es multiplicación de los panes. Y con la bendición que le da Dios a Abraham, está relacionada también la experiencia de la posesión de una tierra, de un lugar estable donde vivir y crecer en libertad y seguridad, temiendo a Dios y construyendo una sociedad de hombres fieles a la alianza, reino de sacerdotes y nación santa. Entonces, fíjense que, digamos que el hombre viejo quiere poseer una tierra donde vivir de manera estable y crecer con libertad y seguridad, y no lo logra desde sí mismo, ¿verdad? Y por eso siempre estamos nerviosos y angustiados. Pero Abraham, en el proyecto divino, está destinado a convertirse en padre de muchedumbre de pueblos y a entrar en una tierra nueva donde habitar. Sin embargo, fíjense la situación de Abraham. Sara, su esposa, es estéril y no puede tener hijos. Y el país hacia el cual lo conduce Dios está lejos de su tierra de origen y ya está habitado por otras poblaciones y nunca le pertenecerá verdaderamente. El narrador bíblico lo subraya, si bien con mucha discreción. Cuando Abraham llega al lugar de la promesa de Dios, en aquel tiempo habitaban allí los cananeos. O sea, Abraham nunca realmente poseerá la tierra prometida. La tierra que Dios dona a Abraham no le pertenece. Él es un extranjero y lo será siempre, con todo lo que esto comporta. No tener miras de posesión, sentir siempre la pobreza, ver todo como don. ¿Ven? Esta dependencia que es como este rasgo del hijo de la segunda persona de la Trinidad, ¿no? Jesús, que es la palabra, que nunca posee nada por sí mismo, que siempre es pobre y que siempre recibe todo del Padre, ¿no? Y pues nosotros como criaturas pues también compartimos esto, pero con el pecado original tenemos repulsión a sentir que no poseemos, a sentir pobreza, digamos, espiritual. No nos gusta depender del don de Dios, queremos como construirnos una seguridad, construirnos que la gente nos quiera, que la gente nos vea bien, que la gente esté ahí para nosotros, queremos controlarlo todo. Esta es también la condición espiritual de quien acepta seguir al Señor.
de quien decide partir acogiendo su llamada, bajo el signo de su invisible pero poderosa bendición. ¿Verdad? Es decir, fíjense que el hombre viejo siempre se está imaginando cómo es que Dios le va a dar eso que le promete. ¿Cómo es que me voy a sentir? ¿Cómo es que voy a vivir? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y nos dice el Papa, nada de lo que Dios le dijo a Abraham humanamente se estaba cumpliendo, ¿cierto? Y por eso San Pablo dice, ya lo encontré aquí en la carta a los Romanos, apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza que llegaría a ser padre de muchos pueblos, siendo que su esposa era estéril. Pero él creyó contra toda esperanza humana, ¿cierto? De acuerdo con lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y aunque se daba cuenta de que su cuerpo estaba ya medio muerto, tenía unos 100 años, y de que el seno de Sara era estéril, no vaciló en su fe. Fíjense, todo lo contradecía. El hombre viejo en nosotros inmediatamente como que vacila, porque es que no está haciendo como yo le pedí a Dios. Todo lo contrario, ante la promesa divina no se dio a la incredulidad. La incredulidad es el signo de nuestra naturaleza caída. ¿Por qué? Porque el demonio le dice a Eva, ¿cómo así que les dijo Dios que no comieran de ningún árbol? O sea, ahí le está diciendo mentiras además, ¿no? Y Eva cree que tiene que defender a Dios y se pone a decir, no, 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 nos dijo que solamente de este de acá porque si no moriríamos. Entonces le dice, no, pero si no vas, no se van a morir. Y ya, ah, pues sí, este árbol se ve como bien, se ve bien y como bueno para tener sabiduría, o sea, ahí las tres concupiscencias, ¿no? El placer de los sentidos, el querer poseer, voy a tener sabiduría, sí, como este árbol. Y, ¿verdad? Entonces, es la desconfianza. El que Dios me dice esto y yo digo, a lo mejor no, a lo mejor no, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo la fe rompe con el núcleo del pecado que es la falta de la incredulidad, el desconfiar de Dios, el creerle más a nuestros ojos, a nuestros sentidos. La fe lleva a Abraham a recorrer un camino paradójico. Él será bendecido, pero sin los signos visibles de la bendición. Recibe la promesa de llegar a ser un gran pueblo, pero con una vida marcada por la esterilidad de su esposa, ¿verdad? Sara se le conduce a una nueva patria, pero deberá vivir allí como extranjero. Y la única posesión de la tierra que se le consentirá será el de un trozo de terreno para sepultar allí a Sara. Abraham recibe la bendición porque en la fe sabe discernir la bendición divina yendo más allá de las apariencias, ¿verdad? La fe siempre es como un sentido que va más allá de nuestros sentidos, que va más allá de las apariencias, confiando en la presencia de Dios incluso cuando sus caminos se presentan misteriosos. En esa presencia de ese Dios que hizo su propio éxodo y que habitó en mí, que me acompaña en ese no sentir que tengo donde a veces donde apoyar la cabeza, que siempre me siento impotente ante los demás, ante mí misma, ante un mundo que es hostil, queridos oyentes. Vivir entre seres humanos es la patada, digo yo. Eso no lo dice el Papa Benedicto, pero yo sí. No es fácil, ¿cierto? Pero Dios no es el Dios que lo resuelve todo,
sino el Dios que lo vive conmigo, que salió de su comodidad de estar en el cielo dichoso allá sin problema y puso su tienda, puso su morada en mí. Y esa presencia es a la cual me abro por dentro, ¿verdad? Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Levantemos el corazón por encima de nuestros sentidos humanos. Entonces, cuando afirmamos creo en Dios, decimos como Abraham, me fío de ti, me entrego a ti, Señor. Pero no como alguien a quien recurrir solo en los momentos de dificultad o a quien dedicar algún momento del día o de la semana. Decir creo en Dios significa fundar mi vida en Él, dejar que su palabra la oriente cada día en las opciones concretas, sin miedo de perder algo de mí mismo. Cuando en el rito del bautismo se pregunta 3 veces, ¿creéis en Dios, en Jesucristo, en el Espíritu Santo, en la Iglesia Católica y las demás verdades de fe? La triple respuesta se da en singular, creo, porque es mi existencia personal la que debe dar un giro con el don de la fe. Es mi existencia la que debe cambiar y convertirse. Abraham el creyente nos enseña la fe y como extranjero en la tierra nos indica la verdadera patria. La fe nos hace peregrinos, introducidos en el mundo y en la historia, pero en camino hacia la patria celestial. Esto, cómo es de fácil perderlo de vista, ¿no? Como se habla hoy en día mucho del proyecto de vida, el propósito de la vida, ¿no? Y es fácil quedarse con los propósitos de esta tierra y cómo instalarnos en ella. El otro día me preguntaba a mi hijo, oye, como que tú no eres ambiciosa, me decía. Como que, ¿cuál es tu sueño? Me preguntaba, ¿no? Y yo decía, pues de verdad que yo sí siento que yo soy un sueño de Dios, o sea, que Él es quien ha soñado una Ana María divinizada por Él, eh, a la que me va llevando, ¿cierto? Me va llevando cada día más a ella, a esa Ana María que Él soñó, que Él sueña. Esa es su voluntad, que se haga la voluntad así en la tierra como en el cielo. Entonces es más como que sal de tu tierra, sal de Ana María y lo que te puedes imaginar de ella, a la Ana María que te voy a dar, ¿verdad? A la Ana María que te voy a dar cada vez que participa en los sacramentos desde el bautismo. Ahí te di una Ana María que inserté en Cristo y que ahora es hija de Dios, les dio el poder de ser hijos de Dios, ¿no? Pero por gracia, por don, una tierra prometida, una Santa Ana María prometida, que esa es la promesa, pero que no es una elucubración de mi cabeza, no es una construcción mía, es alguien a quien camino y siempre me toca estar dejando la que conozco, ¿verdad? Es como ese éxodo de mí hacia la que Él me quiere dar, ¿verdad? Hacia Él, la que Él quiere formar, hacia esa a la que Él le habla al oído y le dice, mira que yo también tuve este éxodo de mi Padre. Y Él nos habla al oído, queridos oyentes. El Espíritu Santo a veces enciende nuestros corazones y nos deja ver esta belleza de este Dios que tenemos, este Dios que se revela y que el Papa Benedicto
nos enseña quién es, ¿verdad? Porque yo no puedo amar lo que no conozco. Entonces, creer en Dios nos hace, por lo tanto, portadores de valores que a menudo no coinciden con la moda y la opinión del momento. O sea, en este mundo, todo el mundo está en esta carrera de cuál es mi propósito y cuáles son mis sueños y qué es lo que queremos hacer eh, y qué diferente es vivirse uno desde esta perspectiva del sueño que Dios tiene para mí, de la santa que Dios quiere hacer, ¿no? Por eso Santa Teresita ora, no le pide esta u otra, no le pide, ay, yo quiero ser más humilde, yo quiero, no, le dice que yo alcance el grado de gloria que tú pensaste para mí. Y ahí no tenemos ni idea, queridos oyentes. Es la total incertidumbre, pero la total certidumbre de que esa promesa es un hecho porque Él resucitó, de que esa santidad ya no la consiguió, solo que como nosotros somos seres humanos y vivimos en el tiempo y en el espacio, ese éxodo hacia esa santa que cada uno de nosotros es en Dios, se va realizando todos los días con nuestra participación consciente. Dios se revela, viene a nuestro encuentro. Es gracia divina y responsabilidad humana. Es una experiencia de diálogo con Dios que por amor habla a los hombres como amigos. Nos habla a fin de que en la fe y con la fe podamos entrar en comunión con Él. Entonces nuestra vida es un éxodo constante de no quedarnos con este yo que conocemos, de no como Pedro, ¿no? ¿Y qué tal si ponemos nuestras tiendas acá y nos quedamos acá, ¿no? A veces como que, ay, ya aquí ya quedémonos aquí plantaditos, sentaditos y ya que no me muevan para ningún lado, ¿no? Eh, y Dios te mueve todo y ¡zas! Descubres nuevas heridas y tienes que volver a sanar y tienes que volver a ir con el Padre y te tienes que volver a confesar, ¿verdad? Como que aquí no hay cómo detenerse. Es siempre éxtasis, éxtasis, este éxtasis entre este Dios que viene a mi encuentro y yo que me decido a salir a su encuentro, ¿no? Es este éxtasis del amor. Siempre dos, siempre encuentro con él. Y me gusta mucho porque en Deus Caritas es, en la encíclica, él dice, no llegamos a ser creyentes o no llegamos a ser cristianos por una lista de cosas buenas para hacer, sino por el encuentro con este Dios que se trasladó a esta tierra de mi humanidad y se encuentra conmigo y quiere vivirlo todo conmigo. Y es increíble, ¿no? Cuando el catecismo dice que el Espíritu Santo es el alma de nuestra alma, o sea, qué intimidad tan diferente a ese hombre, a ese Dios al que yo recurro porque tengo necesidad de algo, ¿no? O le dedico un día a la semana para ir a darle gracias. Ese no es el Dios que se reveló. Es un pedacito de Dios ahí, pues que no es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y de cada uno de ustedes. Ahí podemos poner el nombre de cada uno de nosotros. El Dios de Abraham, de Jacob, de Israel y de Jacob y de Wilson y del padre Germán y de Luisfer y de Ana María y de cada uno de ustedes. Es el Dios que quiso tener mi rostro para darme el suyo, ¿no? Pero Dios es a veces el gran ausente y en su lugar hay muchos ídolos, ídolos muy diversos. Y sobre todo, dice el Papa, la posesión y el yo autónomo. ¿Cuál es mi objetivo de vida? ¿Cuál es mi sueño? ¿Cuál es
Mi, ¿cuál es mi propósito? No, tú eres el propósito de Dios. Entrégate a ese propósito. No tienes ni idea. Yo no creo que ningún santo se imaginó las cualidades que Dios le iba a dar, ni qué tipo de santo iba a ser. No se lo puede uno ni soñar. ¿Y qué es lo que uno ve? Su incapacidad, su esterilidad, el desastre de mi neurosis, de mi hombre viejo. Eso no se da un peso por eso, ¿no? Pero en vez de odiarnos por eso y darnos palo, qué rico entregarle todo eso a Dios y confiar en que su promesa es real. Y aunque yo no me veo pues ya transfigurada, puedo confiar en que Él me transfigura. Por ejemplo, cada vez que participo en el sacramento de la penitencia o en el sacramento de la comunión, de la Sagrada Eucaristía, los notables y positivos progresos de la ciencia y de la técnica también han inducido al hombre a una ilusión de omnipotencia y de autosuficiencia y un creciente egocentrismo, ¿verdad? ¿Cuál es mamá, tú no eres ambiciosa? No, pues no, yo sí soy muy ambiciosa. Creo que sí soy muy ambiciosa porque quiero alcanzar la gloria para la cual Dios me hizo. Esa es mi ambición. Pero claro, eso no se ve ni lo puedo construir. Solo puedo entregarme con confianza a que Dios siga obrando en mí y yo alimentándome de su palabra, de su iglesia y de sus sacramentos. Es lo único que puedo hacer, ¿cierto? Y Él quiere que acogiendo su bendición nos convirtamos en bendición para otros, para todos. Esto es muy bonito, queridos oyentes. El centrarnos en nuestra propia conversión no es darle la espalda a nuestros seres queridos, es lo contrario, es asegurarnos de que a través de nosotros se manifieste la gracia de Dios, de que seamos portadores de Cristo, como María cuando va a visitar a su prima Santa Isabel, que portemos a Cristo, no lo inteligente y lo divina y lo adorada que soy yo. De esa tierra tengo que salir. Qué arte era uno ser simplemente adorado y querido. Eso es muy poquito. Eso cualquier persona sin fe también puede ser adorada y querida y ser una persona de bien. Para eso no necesitas la fe. La fe es salir de mí misma y entregarme al propósito de Dios de darme a una Ana María Santa como don y yo hacerme responsable de responder como respondo hoy a este llamado que Dios me ha dado de estar aquí con ustedes y decirles todas estas cosas. Estoy simplemente poniéndome en camino. Y dice aquí, afirmar creo en Dios nos impulsa entonces a ponernos en camino, a salir continuamente de nosotros mismos, justamente como Abraham, para llevar a la realidad cotidiana en la que vivimos la certeza que nos viene de la fe, es decir, la certeza de la presencia de Dios en la historia, en mi historia, también hoy, una presencia que trae vida y salvación y nos abre a un futuro con Él para una plenitud de vida que jamás conocerá el ocaso. Entonces, seamos muy ambiciosos, queridos oyentes, y pidámosle a Jesús por intercesión de Abraham y nuestra Madre Santísima, al que alcancemos la gloria que Él ha pensado para mí, para cada uno de nosotros. Bueno, queridos oyentes, tenemos apenas unos minuticos. Me gustaría mucho escucharlos a ustedes con este tema de sal de tu tierra. Hemos visto cómo Abraham, padre de nuestra fe, se le dio una promesa y él confió en esa promesa, aunque humanamente nada parecía cuadrar con con lo que se le había prometido, ¿no? Entonces tenía que salir incluso de su pensamiento humano, salir más allá de sus sentidos humanos. Y eso es lo que se nos pide, ¿no? No tenemos, sabemos que
una de las concupiscencias, es decir, de las consecuencias del pecado original, es el placer de los sentidos, ¿no? El que solo lo que veo, solo si veo, creo. Y, y pues Dios ha sido muy misericordioso con nosotros e incluso a veces se deja ver. Tenemos apariciones extraordinarias, la Virgen de Guadalupe, de Fátima. En nuestra vida a veces es como más tangible su presencia, pero normalmente Él quiere que salgamos de esa tierra de nuestros sentidos y nos confiemos a su presencia también invisible. Imagínense la Virgen Santísima que le dice el ángel que él va a ser, como quien dice, el rey y lo ve muriéndose en una cruz, ¿verdad? Entonces, de verdad que los caminos de Dios no tienen que ser con nuestros caminos y es tan importante como regresar a esta confianza, pedirle a nuestra Madre Santísima, Madre de nuestra confianza, que nos la comunique. Entreguémosle nuestra desconfianza, que eso sí es lo nuestro, ¿verdad? Nuestra tierra no nos la quedemos. Entreguemos nuestra tierra a Cristo para que Él siembre algo bueno en ella. Esa es como la consigna, ¿no? Estarnos desencerrando, no quedarnos con nada, no quedarnos con nosotros, no quedarnos eh, con nuestra desconfianza, con nuestras angustias, con nuestros estreses, entregárselos como esa tierra en la que Él puede sembrar algo y dar vida, ¿verdad? Esto de la esterilidad y la vida es tan importante. Eh, el Papa dice que el nacimiento virginal de Jesús no es una lección de castidad, sino una demostración de cómo nos llegan las gracias de Dios, ¿verdad? De que lo que es de Dios es más allá de lo natural, ¿verdad? De que uno le ofrece algo natural y Él hace algo sobrenatural con eso, ¿no? María le da su vientre natural y Él hace algo que ella no puede hacer, que es concebir al Hijo de Dios. ¿M? Entonces, ese es lo único que se nos pide, desencerrarnos. El Papa dice que el ser humano es cada vez más ser humano entre más se desencierra. El hombre viejo siempre está encerrado, ¿no? Siempre está tratando de cavilar y de atar cabos y es que, y si fuera, y si hice, y si hubiera, y entonces si hago, entonces tal, ¿no? Siempre está como estratégico o deshaciendo el pasado, ¿no? Siempre como metido en sus posibilidades, cuáles son mis posibilidades. Entonces eso es como un río estancado que huele a mico. Eso se vuelve invivible, ¿cierto? Se vuelve un infierno cuando nos encerramos en el hombre viejo. Eso huele a mico, digo yo, ¿no? Se vuelve insoportable. Entonces abre tu tierra, sal de tu tierra y entrégasela a quien vino a fecundarla, ¿no? A fecundarla. Bueno, voy a ir entonces terminando el programa. Voy a volver a leer estas palabras del Papa. Afirmar creo en Dios nos impulsa entonces a ponernos en camino, a salir continuamente de nosotros mismos, justamente como Abraham, para llevar a la realidad cotidiana en la que vivimos la certeza que nos viene de la fe, es decir, la certeza de la presencia de Dios en la historia, también hoy, una presencia que trae vida y salvación y nos abre a un futuro con Él para una plenitud de vida que jamás conocerá el ocaso. Bueno, queridos oyentes, me encomiendo a sus oraciones. Dios mediante nos volvemos a encontrar en otra oportunidad y quedamos como siempre con María.